Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Mauricio Nava y les doy la bienvenida a mi canal de Ciencia y Tecnología, Ciencia Nava. En esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema que hace un par de días estuvo de manera viral en las redes sociales, sobre todo en aquellas páginas dedicadas a la divulgación de la ciencia y la tecnología, en Internet y en la televisión. Pues resulta que una compañía que se llama Biociencias Colosales acaba de presentar evidencia escrita y evidencia en audio y en video de la desextinción de dos ejemplares de lobos terribles, que esta es la fotografía. Esta especie de lobos terribles es una especie que habitó el continente americano, la parte norte de América del Norte, hace más o menos 12,000 años. Y después se extinguieron por causas naturales. Esta compañía, Biociencias Colosales, se ha fijado como uno de sus propósitos la desextinción de varias especies, entre ellas el lanudo, el tilacino, que es una especie de lobo marsupial que habitó esta parte de Oceanía, y el pájaro dodo de la región de Madagascar, que también es un ave que se extinguió hace ya algunos siglos. Entonces, esta compañía, apoyada por técnicas de ingeniería genética, pues trata de resucitar, como ellos lo llaman, a estas especies que se extinguieron. Pero pues estamos aquí con esta cápsula para aclarar si realmente este es un caso de desextinción o es un caso relacionado. Bueno, primero que nada, las extinciones de las especies son algo normal. Durante millones de años desde que apareció la vida en la Tierra, ha habido extinciones masivas a lo largo de las diferentes eras geológicas. Tuvimos la extinción del Pérmico, tuvimos la extinción del periodo Jurásico con el asteroide en Chicxulub, que extinguió a muchos de los dinosaurios terrestres que conocimos gracias a sus restos fósiles. Y ahora con las actividades humanas también se han extinguido muchas especies. Pues bien, vamos a hablar acerca de entonces de este caso de desextinción, como lo llaman, para ver si es una desextinción o es otro tipo de tecnología lo que estamos observando. Bueno, primero que nada, elaboré este pequeño cartel donde les hago la comparación entre lo que era un lobo terrible, cuya especie es Aneosion dirus, que era un animal más o menos de 100 kilos de peso y de una altura de 90 centímetros a la cruz, comparado con un lobo gris que todavía viven en la actualidad, que su nombre científico es Canis lupus y que tiene un peso de 75 kilogramos y una altura de 80 centímetros. Como ven, el lobo terrible era un poco más grande en talla, pero sobre todo en cuanto a masa muscular era más grande que el lobo gris. Y aquí les dibujé una silueta humana para que más o menos vean cuál es el tamaño, perdón, en comparación con estos animales. Uno, el lobo gris, todavía vive. Otro, el lobo terrible, ya está extinto. Entonces, pues hicimos este cartel para ver si es un caso de desextinción. Bueno, ¿qué es lo que hizo esta compañía Biociencias Colosales para lograr producir estos ejemplares que a simple vista, pues sí parecen un lobo de pelaje blanco? Estos son los cachorros. Ellos argumentan que produjeron 3 cachorros, 2 machos que se llaman Rómulo y Remo, como los fundadores de Roma, y una hembra que no aparece aquí en la foto. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Les platico brevemente. Lo que dice esta empresa es que tomaron fragmentos de ADN de un colmillo de lobo terrible y un cráneo de lobo terrible. El colmillo tiene una antigüedad de 13,000 años y el cráneo del lobo terrible, encontraron un fósil de este cráneo de 72,000 años. O sea, hay mucha diferencia entre el colmillo y el cráneo. Lo que hicieron enseguida fue tomar el ADN de células de lobo gris que todavía viven. Estas células se compararon los dos genomas, o sea, el conjunto de genes de una especie y de la otra, se compararon y lo que hicieron es encontrar diferencias entre el lobo terrible y el lobo gris. Encontraron esas diferencias en su ADN y lo que hicieron fue utilizar los genes de los fósiles del lobo terrible y llenaron esos huecos
con 14 genes, 14 genes que encontraron en el lobo terrible, los colocaron en el ADN de células del lobo gris. Hagan de cuenta, lo que hacen es comparar los genes y donde encontraron diferencias, tomaron esas diferencias de ese ADN y las colocaron en células del lobo gris actuales. Y después lo que hicieron fue generar embriones. Estos embriones fueron colocados en el útero de perras domésticas para gestar, para llevar a cabo todo el desarrollo embrionario. Y reportan que el año pasado, en octubre de 2024, pues lograron el nacimiento de 3 cachorros de lobo terrible. Ahora, la pregunta que se hacen ahorita muchas personas en los medios de comunicación es si este es un caso de desextinción. Es decir, si lo que hizo la compañía Biociencias Colosales fue clonar un lobo terrible tal cual, y la respuesta es no, absolutamente no. Lo que ellos hicieron fue una modificación del ADN de lobos grises. Es decir, lo que hicieron fue modificar el ADN de células del lobo gris y le insertaron algunos genes del lobo terrible que fueron encontrados en el colmillo y en el cráneo, ¿sí? Entonces, eso no es un caso de desextinción, esto es un caso de modificación genética, de un organismo genéticamente modificado, que fue el lobo gris, para darle el parecido o darle la apariencia fenotípica, o sea, física, de un lobo terrible. Eso es lo que lograron. Ahora bien, ¿qué representa esto? Bueno, primero que nada, al ser una compañía privada, Biociencias Colosales, no emitieron ninguna publicación científica, y eso es obvio. Al ser una compañía particular, pues cubren sus patentes, ¿no? Sus derechos de patente. Por eso es que no lo publicaron. Pero al no haber una publicación, la comunidad científica no sabe a detalle cuál fue la metodología que emplearon y cuáles fueron todos los procesos, los detalles finos de esta investigación. Y lo que tal vez la pregunta más importante sería, no es que lo hayan logrado, porque realmente si, como lo lograron, pues es un avance muy importante, es un estudio muy importante, porque la modificación genética ya es una realidad. Apenas hace unos meses nos enteramos que en algunos países ya se logró suprimir el gen que provoca el cromosoma defectuoso que da origen a personas con síndrome de Down. O sea, ya estamos en los tiempos en que la tecnología genética puede estar en una etapa de edición genética, es decir, podemos modificar los genomas de muchas especies, de plantas, de animales, de insectos y tal vez de humanos. Aunque el trabajo con genes humanos está prohibido en la actualidad porque representa todavía muchas complicaciones, tanto de índole tecnológico, científico y también de índole ético. Bueno, la pregunta principal sería, ¿para qué queremos estas especies, que no lo son, estos híbridos, estos animales genéticamente modificados? ¿Para qué los queremos en la actualidad? Ya se extinguieron, su ecosistema ya no existe. El ecosistema que era parte de esta especie, pues fue el de hace 10,000 años, cuando estábamos en la era del hielo, donde había temperaturas bajo cero, había un ecosistema tipo tundra, helado, congelado, con otras condiciones diferentes a las actuales. Esa es una pregunta, ¿no? ¿Por qué traer especies que ya no existen? Y también otra pregunta sería, ¿cómo va a alterar? Estas especies ahorita están confinadas, se supone que las tienen en una reserva ecológica, monitoreados, pero ¿qué pasaría si estas especies se liberaran a los ecosistemas naturales? ¿Cómo afectaría las cadenas o las redes alimenticias? Y también habría otras cuestiones de índole ético, de índole genético, de índole tecnológico, ¿sí? Hay muchas condiciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de recuperar estas especies. Yo soy de la idea de que la tecnología que se emplea para poder lograr este tipo de organismos se podría aplicar mejor en aquellos casos de especies que están en peligro de extinción, como el lobo mexicano, por ejemplo.
pero recuperar especies que ya tienen millones de años o miles de años extintas, eso ya no representa una ventaja para la vida actual. Esta compañía quiere recuperar, por ejemplo, ejemplares de mamut lanudo, de lobos marsupiales de Oceanía y del pájaro dodo, de los cuales sí se cuenta con material genético. La molécula del ADN, que va en una doble cadena, esa molécula de ADN es muy frágil. Cuando muere la célula de un organismo, la molécula se empieza a romper sin que se intervenga en ella. Entonces, contar con ADN completo de dinosaurios, de pájaros dodo, de animales que vivieron en la era del hielo, es complicado. No se tiene la secuencia genética completa. Aunque nosotros encontremos un cráneo como este es un cráneo de una vaca que utilizamos aquí en la clase de biología para las clases. Aunque nosotros podamos obtener ADN de los dientes, de la pulpa de los dientes, eso no significa que el ADN esté en perfectas condiciones o que esté completo. Es como si tuviéramos una colección de cochecitos, pero que alguno de ellos estuviera defectuoso. No los podemos tener al 100% completos, porque aparte es un solo organismo y una especie está integrada por miles o millones de organismos. Entonces, contar con secuencias completas de ADN de lobo terrible es muy complicado. Solamente se utilizaron las muestras genéticas de un colmillo y de un cráneo. Y no sabemos si el ADN estaba completo. Lo que tenemos hoy en día con esta compañía son 3 ejemplares de lobo, pero son lobos híbridos que tienen una combinación de ADN de lobo gris y de lobo terrible, pero solamente algunos genes. Así que, pues, habría que hacer un análisis completo de para qué queremos este tipo de organismos y aclarar, lo que hicieron no fue una desextinción. Lo que hicieron fue una modificación genética de un organismo actual que todavía vive, que es el lobo gris, al cual le insertaron algunos genes del lobo terrible. Y sí, los organismos pues nos los presentaron en video, nos los presentaron en fotografía, pero no son organismos extintos, no representan a la especie extinta que vivió hace 12,000 años en América del Norte. Así que pues es tiempo de hacer un análisis, de investigar y que también debería de haber comités que regulen esta actividad que hacen científicos de estas empresas particulares, que como toda empresa particular, pues busca un beneficio porque ellos serán los dueños de estos ejemplares y de las patentes de los genomas de estos organismos. ¿De acuerdo? Pues bien, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante este tema que ahorita está circulando en muchas noticias de ciencia y tecnología, que es la presentación de estos organismos de lobo terrible, que aclaramos, no es un animal al cual se le insertaron genes, sino al contrario, se ocuparon lobos grises para agregarles genes de lobo terrible. Así que espero que les haya gustado esta cápsula. Suscríbanse a mi canal, seguimos teniendo mucho trabajo con temas de ciencia, de tecnología, y seguiremos hablando de este tema más adelante. Suscríbanse a mi canal, visiten mi canal de ciencia y tecnología y recuerden que la ciencia los acompañe.